Hoy vamos a meternos de lleno en la historia de Laura Vicuña. Su vida fue corta, sí, pero increíblemente poderosa. Es una historia de fe, claro, pero también de un sacrificio y una valentía que de verdad dejan pensando, y que han conmovido a muchísima gente por más de 100 años. Y para empezar a entender esta historia, creo que hay que hacerse una pregunta clave. Porque, a ver, ¿qué puede llevar a una niña a ofrecer su propia vida por su mamá? Y esto va más allá de la fe. Es un drama humano que nos pone a pensar, ¿hasta dónde puede llegar la fuerza del amor y la convicción de alguien? Bueno, para encontrar una respuesta, tenemos que irnos al principio de todo. La historia de Laura arranca en un Chile bastante complicado, lleno de problemas políticos y también de una tragedia familiar muy personal. A ver, Laura nace en 1891, y no en cualquier familia, sino en una de la aristocracia chilena. Pero justo ese año, el bando de su papá, que era militar, pierde la guerra civil. Imaginen el cambio. De la noche a la mañana pasan de ser la élite a ser perseguidos políticos. Y para colmo, poco después, el padre muere. Su mamá, Mercedes Pino, se queda sola, con el apellido manchado, sin un peso. ¿Qué hace? Pues toma una decisión desesperada. Agarra a sus dos hijas chiquitas, a Laura y a su hermana, y se lanza a cruzar la cordillera de los Andes hacia Argentina, buscando, literalmente, empezar de nuevo. Y es allá, en la Patagonia Argentina, en lo que en ese entonces era el territorio de Neuquén, un lugar súper rústico de frontera. Ahí la vida de Laura se va a partir en dos. Dos mundos totalmente opuestos. Uno, un refugio de paz. El otro, una pesadilla constante. Y creo que esto lo explica perfecto. Por un lado tenemos el Colegio de las Hermanas Salesianas, un lugar seguro al que la misma Laura llamaba mi paraíso. Ahí tenía todo, educación, fe, cariño. Pero, claro, ¿cómo pagaban eso? Bueno, para poder costear ese paraíso, su mamá tuvo que aceptar vivir en la estancia de un tipo muy poderoso de la zona, Manuel Mora. Y esa estancia, ese supuesto hogar, se convirtió en todo lo contrario, en una trampa, un lugar de miedo y de control total. Ojo, y aquí hay que entender bien quién era este tal Manuel Mora. No hablamos de un tipo con mal genio y ya. No, no. Era un tirano en una tierra que era prácticamente sin ley. Los que escribieron sobre esa época lo describen como un déspota, que no dudaba en usar el látigo o el revólver con una impunidad total. Imagínense, ese era el ambiente de terror al que Laura volvía cada vez que salía del colegio para ir a casa. Y es justo en ese contraste, en ese choque brutal entre la paz del colegio y el infierno de la estancia, que Laura toma una decisión que, de verdad, lo va a cambiar absolutamente todo. Un compromiso que nace de su fe, sí, pero sobre todo de un amor inmenso por su mamá. Mientras se preparaba para su primera comunión, algo hizo clic en la cabeza de Laura. Empezó a entender, desde su perspectiva de fe, que la situación de su mamá, viviendo con Mora, sin estar casados, era para la iglesia una vida de pecado. Y fíjense, este descubrimiento no la alejó de su madre, para nada. Al contrario, la llenó de una tristeza enorme por ella, y a la vez de una determinación de acero. Tenía que hacer algo para salvarla. La cosa se puso cada vez peor. Mora se volvió más atrevido e intentó abusar de Laura no una, sino al menos 2 veces. Ella lo rechazó con toda la fuerza que tenía. Pero al ver que su mamá seguía ahí, atrapada en esa jaula de violencia, recordó esta frase del Evangelio. Y entonces, en secreto, en su interior, le hizo una promesa a Dios. Ofreció su propia vida a cambio de que su mamá se convirtiera y pudiera escapar de ese hombre. Y ese ofrecimiento silencioso fue el principio del fin. Su salud, que ya era delicada, empezó a caer en picada, de una forma súper alarmante. Y así, la historia se acerca a su momento más emotivo y, la verdad, más desgarrador. Justo poco después de hacer esa promesa, Laura cae gravísimamente enferma. Pero para ella, esto no era una enfermedad cualquiera. Ella lo interpretó como la respuesta de Dios, como la forma en que su sacrificio se iba a cumplir. Y mientras su cuerpo se iba debilitando, más fuerte era su urgencia por ver a su mamá libre. Sentía que se le acababa el tiempo. Y ya en su lecho de muerte, sintiendo que el final estaba muy cerca, por fin le cuenta a su mamá el secreto que había guardado por casi 2 años. Le confiesa la promesa, su sacrificio. Y las palabras que le dice son sin duda las más fuertes y las que definen toda su historia.
Imaginen a Mercedes, con el corazón hecho pedazos, dándose cuenta de la dimensión del amor de su hija. En ese mismo momento, llorando, le jura que va a dejar a Manuel Mora, que va a cambiar su vida por completo. Esta promesa era justo lo que Laura había pedido. Era el cumplimiento de su sacrificio. Y en cuanto escuchó ese juramento de su mamá, a Laura le invadió una paz increíble. Sus últimas palabras fueron de agradecimiento, de una alegría muy serena. Murió el 22 de enero de 1904. Tenía solo 12 años, pero se fue convencida de que había logrado salvar a la persona que más quería en el mundo. Pero claro, la historia de Laura no termina con su muerte, ni de cerca. Su fama de santidad se regó como pólvora por toda la región. Y bueno, décadas más tarde, la Iglesia Católica empezó ese proceso, que es larguísimo, para reconocer oficialmente su vida. Entonces, ¿cómo es este proceso? Porque no es nada fácil, y menos con alguien tan joven. Miren, todo empieza en los años 50, cuando la congregación salesiana empieza a juntar toda la información sobre su vida. Pasan décadas, y en 1986 la Iglesia le da el título de venerable, que es como decir, ok, reconocemos que vivió una vida excepcional. Pero para el siguiente escalón, hacía falta un milagro comprobado. Y llegó. Se trató de la curación de una monja en 1955, una curación de sus pulmones que los médicos no podían explicar. Se atribuyó a Laura. Y con eso, finalmente, el Papa Juan Pablo II la beatificó en 1988. Y ahora, un dato curioso pero súper interesante. Por casi 100 años, la imagen que todo el mundo conocía de Laura no era una foto, era una pintura. Una versión idealizada que hizo un artista italiano basándose en lo que le contaban. Por eso se la ve con rasgos tan europeos. Pero, ¿qué creen? En 2010 se encontró su verdadero rostro, en una foto grupal viejísima del colegio. Y la foto reveló a una niña con rasgos claramente mestizos, mucho más conectados con sus raíces chilenas. Sus restos descansan hoy en Bahía Blanca, Argentina. Y su historia al final nos deja con preguntas muy fuertes, ¿no? ¿Qué poder tan inmenso hay en una convicción así de profunda? Y quizás más importante, ¿qué significa para nosotros, hoy en día, la idea de sacrificarse por amor a otra persona?